Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un placer estar por acá en esta casa, en este hogar nuevamente compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a ustedes y le damos la bienvenida a aquellas personas que eventualmente nos van a escuchar y nos van a visitar en nuestra página de internet y en nuestro canal de YouTube. Le damos las gracias por visitarnos, por escucharnos. Les exhortamos a que se inscriban, ¿verdad?, en nuestro canal, que nos visiten, que lo recomienden a otras personas, que si tienen preguntas, dudas de nuestra doctrina, que por favor nos escriban a preguntas@salvosporlagracia.org. Amén. Gloria al Señor. Bendecido, vamos a continuar con el estudio de la semana pasada, trazando bien la palabra de verdad, parte 2. Trazando bien la palabra de verdad, parte 2. Voy a dar un breve resumen de la clase pasada. Hicimos una pregunta, bendecidos, ¿por qué debemos de trazar bien la palabra de verdad? Número 1, dijimos porque es nuestro deber como seguidores de Cristo. Número 2, para ser edificados y edificar a otros en el fundamento del nuevo pacto. Y número 3, porque dijimos que la sana doctrina lo debe de ser todo para el creyente, ¿correcto? La doctrina es lo que cambia la vida de la persona. La enseñanza, dijimos que habían sinónimos importantes: palabra de verdad, nuevo pacto, evangelio, poder de Dios, doctrina y sana doctrina. Todos son sinónimos. Estamos hablando de la revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través del apóstol Pablo para nosotros los gentiles. ¿Correcto? Dijimos que Pablo daba una serie de exhortaciones en cuanto a la doctrina. Vimos Romanos 6, 17, Romanos 16, 17 y 18. Vimos Efesios 4, 14, Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 17, Primera de Timoteo 1, 3, capítulo 4, 12 al 16 y el capítulo 4 y el verso 6 también. Vimos también Segunda de Timoteo 1, 13 y Tito capítulo 1 del 7 al 9 y el capítulo 2 verso 1. ¿Correcto? Sí. Entonces después de todo lo que acabo de dar, dije que la escritura base o el texto base del estudio es Segunda de Timoteo 2:15. En la versión de nosotros, de la 1602, y he estado leyendo mucho, averiguando mucho de esa traducción y sigo convencido de que es la mejor traducción bíblica que hay. Dijimos que en esa traducción dice estudia con diligencia. En el original, bendecido, dice procura diligentemente. Eso es una sola palabra y esa palabra es espoudazo, que significa diligencia, procura, procurad, darse prisa, usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto o ferviente. También dijimos la palabra traza, significa orsometeo y significa cortar derecho, dividir, exponer correctamente el mensaje divino. Ese es básicamente el resumen de la clase pasada. Entonces vamos a ir a 2 de Timoteo 2:15 y vamos a partir de ahí en esta preciosa tarde. 2 de Timoteo 2:15. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 2:15. Dice Segunda de Timoteo 2:15, estudia o procura diligentemente presentarte aprobado a Dios, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ahí vemos claramente, bendecidos, que el apóstol Pablo le está dando una exhortación a Timoteo y le está diciendo que él debe de ser diligente, de procurar, de tener velocidad, de apurarse, de hacer esfuerzo, de procurar, ¿correcto? Presentarse aprobado a Dios.
Bendecido, lo que nosotros hacemos acá es precisamente eso, lo que queremos hacer es precisamente eso, ser diligentes. Yo creo que con el sacrificio y con la presencia de ustedes en esta tarde y todas las semanas, ustedes son diligentes, procuran Gloria a Dios, sí, sí. presentarse aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿correcto? Y ustedes son los jueces de esta enseñanza. Las personas que nos escuchan son los jueces de esta enseñanza. Entonces, ustedes son bendecidos los que deben de escuchar y escudriñar y ser diligentes, y los que me escuchan también. Obviamente este mensaje es grabado y después se pone en nuestros medios sociales. Las personas que nos escuchan también tienen la responsabilidad de hacer preguntas si tienen dudas. No hay ningún problema con eso. Entonces, igual que Pablo a Timoteo le dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dijimos que esa palabra traza es cortando derecho, dice el original, cortando derecho. Cortando derecho. Y también significa traza o divide. Divide, dividir. Divide o dividir. Cortar derecho. En hebreo dice que la palabra es como una espada de dos filos, ¿no? Que corta. Pusimos la semana pasada en la pizarra, y me imagino que ustedes lo tienen, ¿qué dividimos? ¿Correcto? ¿Qué dividimos? Dividimos, entre otras cosas, el antiguo pacto, lo dividimos del nuevo pacto, porque queremos ser obreros aprobados, porque tenemos que entender y comprender que estamos en una dispensación diferente. ¿Qué significa dispensación, bendecidos? Deben de saberlo. Dispensación. Eso significa administración. Administrar. La dispensación de la gracia es administrar los misterios de Dios en cuanto a la gracia se refiere. El apóstol Pablo dice que él fue hecho administrador de la gracia de Dios. Quiere decir que él está funcionando dentro de una dispensación, dentro de una administración que tiene que ver con el nuevo pacto. ¿Por qué él lo pudo hacer, bendecido? Es más, Pablo es el ejemplo perfecto para esto, para esta división. Porque en el judaísmo él era ¿qué? Fariseo. El Señor lo convierte y lo hace el apóstol del nuevo pacto, el apóstol a los gentiles. Él fue dividido de un conocimiento a otro. Y él, más que cualquiera, se mantenía, bendecidos, fiel y firme a esta palabra. Fiel y firme al nuevo pacto. Al punto de decir en Gálatas que si un ángel del cielo nos declara un evangelio del que ya se nos fue predicado, sea anatema. Es más, dice, si yo mismo predico otra cosa, sea anatema. Esa era la fidelidad y la firmeza que él tenía al nuevo pacto. Entonces pon esta pregunta en tus notas, por favor. Hoy vamos a escribir un poquitico. Pon esta pregunta en tus notas. ¿Por qué es de suma importancia dividir o trazar bien los pactos? ¿Por qué es de suma importancia dividir o trazar bien los pactos? La respuesta sería porque en el nuevo pacto glorificamos a Dios por su obra. La respuesta sería porque glorificamos a Dios por su obra.
Porque en el nuevo pacto glorificamos a Dios por su obra y nos gloriamos en Él. Y nos gloriamos en Él. De la única manera que nosotros pudiésemos llegar a comprender cuando la Biblia dice que la jactancia queda excluida, es trazando bien los pactos. Nosotros tenemos que comprender, bendecidos, que en el nuevo pacto no cabe la jactancia del hombre, porque todo es hecho por Él. Recuerda que en el antiguo pacto decía el que hiciere estas cosas, ¿correcto? Eso dijo Moisés. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ese era el antiguo pacto. En el nuevo pacto es el que cree, porque el justo por la fe vivirá. Moisés está hablando de la ley. Dice, el que hiciere estas cosas, ¿cuáles cosas? La ley. Vivirá por ellas. El que hiciere. Quiere decir que si alguien lograba hacerlo, cosa que era imposible y nunca la ley fue dada para lograr hacer eso, entonces tenía que gloriarse, ¿no? Pero no para con Dios, como dice el ejemplo de Abraham en Romanos 4. Pero entonces aquí, el que cree para justicia, entonces ¿qué pasa? Se gloría en el Señor. Muy diferente, bendecido. Mira, aquí hay jactancia, aquí hay humildad. Aquí nos pudiéramos gloriar, tener jactancia. Aquí nos gloriamos en el Señor. Debemos de ser humildes. Si reconocemos que todo lo que tenemos y lo que hemos recibido es por Él. Es por Él. Romanos 3:24, por favor. Romanos 3:24. Recuerda que estamos cortando derecho, dividiendo bien la palabra de verdad. Romanos 3:24. Porque es de suma importancia dividir, trazar bien los pactos, porque queremos glorificar a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Si no trazamos bien el pacto, si no vivimos en el pacto de gracia, donde todo es por Él, no podemos glorificar a Dios. ¿Estamos ahí? Fíjate cómo comienza Pablo esta oración. Obviamente ya hemos leído muchas veces el contexto de esta porción bíblica, pero estamos lidiando con la pregunta y estamos lidiando y probando la respuesta, porque en el nuevo pacto glorificamos a Dios por su obra. Dice Romanos 3:24, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente, bendecido. Pregunto, ¿qué es eso? Mira, gratis. Siendo justificados gratis. Muy diferente al antiguo pacto, muy diferente a lo que dice Moisés, el que hiciere. Y sin embargo, no alcanzamos justicia. No alcanzamos justicia. ¿Por qué? Porque es más, el que vive por aquí está bajo maldición. Porque dice que el que no permaneciera en todas las cosas de la ley. En todas, sí. No puedes quebrantar una. Dice 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación, mira, por la fe en su sangre. El que cree, ¿correcto? El justo por la fe vivirá. Cuando él dice por la fe en su sangre, no está hablando de esa parte líquida. Está hablando de su sangre, de su muerte. Está hablando de la muerte. Qué hermoso Dios mío. Para manifestación de su justicia,
para la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Recuerda la respuesta, porque en el nuevo pacto glorificamos a Dios por su obra y no gloriamos en Él. 26. Para manifestación de su justicia en este tiempo. ¿Ustedes circularon en algún momento en este tiempo y pusieron pacto de gracia? No. Entonces háganlo, por favor. Donde dice, en este tiempo, pues circula, pon una flechita y pon pacto de gracia. A fin de que En este tiempo. ¿Cuál tiempo? En esta dispensación, en esta administración de la gracia de Dios. Entonces fíjate lo que dice después. Para que Él sea justo. ¿Correcto? Para que Él sea justo. ¿Por qué era necesario eso, bendecido? Circula ahí para que Él sea el justo. Porque era la única manera de salvar al hombre. Era la única manera de salvar al hombre. Porque había necesidad de un justo. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Romanos 3:10. Ahí mismito, el verso 10. Recuerda, para que Él sea el justo. ¿Qué dice acá? 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por eso es que había la necesidad, porque había una situación imposible para el hombre. El hombre no podía salvarse. imposible. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Yo la he vuelto rápido. Que él le dijo, Señor, desde mi juventud he guardado los mandamientos. Entonces el Señor le dijo, una cosa te falta, ve, véndelo todo a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó con el joven? Se puso triste y se fue. Y los discípulos de él que estaban alrededor, me imagino que este muchacho lo conocían y realmente a lo mejor estaba diciendo la verdad, que sí, guardaba los rituales, etc. Dijeron, ¿quién podrá ser salvo? ¿Y qué dijo el Señor? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendecido, está claro. Está clarísimo que nosotros, si no dividimos el pacto, bendecido, y nos mantenemos mezclando gracia con ley, fe con obras, lo que producimos en nuestra vida, y así estaba yo y así están muchos bendecidos, lo que creamos, bendecido, es sencillamente una mala conciencia. Un día estamos salvos, otros no. Llega el domingo a repetirnos. Llegamos el lunes, comenzamos regular. Ya para el miércoles estamos hecho leña. Estamos locos para que llegue el domingo para volvernos a arrepentir, pasar al mal llamado altar, porque no hay altares, no estamos bajo la ley. Porque ¿quiénes son el templo? Nosotros somos el templo del Señor. El Señor no mora, bendecidos, en templos hechos por manos de hombres. Entonces, esto precisamente es lo que esperamos, que estas enseñanzas liberen a las personas de una mala conciencia. Porque aquí dice claramente, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Porque es de suma importancia dividir, trazar los pactos, porque en el nuevo pacto glorificamos a Dios. Por lo que estamos leyendo ahorita. Lo que estamos leyendo ahorita es la evidencia de que glorificamos a Dios por medio del nuevo pacto. En el 3:24 al 26. Dice, para que Él sea justo y justificador de aquel que tiene fe en Jesús. So, Él justifica a aquel que tiene fe en ¿quién? En Jesús. ¿Correcto? En Jesús. Ve a Primera de Corintios, capítulo 1, verso 23, por favor. Primera de Corintios 1, 23. No hay justo ni a uno bendecido. Página
2:48. Ahí el principio de Romanos también dice que es justo el que oye y hace la ley. Creo, algo así. Y el único que la hizo fue Jesucristo. Entonces el único justo es Él, al final del día. Sí. Dice, no es justificado el oidor, sino el hacedor de la ley. Eso lo dice en Romanos, al principio de Romanos. Página 248, 1 Corintios 1:23. Gloria al Señor. ¿Estamos ahí bendecidos? Amén. Amén. Te recuerdo otra vez con lo que estamos lidiando. ¿Por qué es de suma importancia dividir, trazar bien los pactos? Porque en el nuevo pacto glorificamos a Dios. Porque vivimos por la fe. Y esa fe es en lo que Él hizo, no en un sistema de obras ni del antiguo pacto, donde decía el que hiciera estas cosas, donde querían gloriarse y jactarse. En el nuevo pacto no hay jactancia. Por lo tanto, glorificamos a Dios. Mira lo que dice acá. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente escándalo y a los griegos locura. De los que no son llamados, ¿correcto? Judíos, griegos, judíos o gentiles. Empero, o sin embargo, a los llamados, así judíos como griegos, porque de los dos pueblos hay llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, o que la sabiduría de los hombres, ¿correcto? Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según ¿qué? La carne, la posición social, ¿verdad? No eran gente tal vez pudiente o de posición. No muchos poderosos, no muchos nobles. No quiere decir que no habían algunos poderosos, no quiere decir que no habían algunos nobles, pero no eran muchos. Dice, ante las cosas necias del mundo escogió Dios para confundir a los sabios. Y las cosas débiles del mundo escogió Dios para confundir a los que son fuertes. Y las cosas viles del mundo y las menospreciadas escogió Dios y las que no son para deshacer las que son. Bendecido, ¿te acuerdas que te dije humildad? Sí, Señor. Al que realmente comprende esta dispensación de gracia, no le molesta que le digan todo eso. A mí no me molesta que me digan que dentro de lo vil estoy incluido yo. Dentro de lo débil estoy incluido yo. No me molesta porque conozco la gracia del Señor. Porque hay un propósito, mira. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Porque en Romanos 3 dijimos que la jactancia está como excluida. No hay jactancia. Pero esto se logra solamente cuando conocemos el nuevo pacto. Para que ninguna carne se jacte en su presencia, de Él empero sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Eso es lo que es Cristo para nosotros, bendecido. Por eso es que en Colosenses dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Dice, para que como está escrito, el que se gloríe, ¿qué dice? Gloríese en el Señor. Pero la única manera de lograr eso, de una, por decirlo así, forma pura, de una buena conciencia, es no mezclando los pactos, es trazando y dividiendo bien la palabra de verdad. Es ser fiel a lo que Jesucristo reveló por su voluntad.
Vea Hebreos 7, por favor. Seguimos con el mismo punto. Pero aquí tenemos que dejar fundamento bien puesto siempre. Hebreos 7, 11. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, y esto nosotros ya lo estudiamos cuando estudiamos todo el libro de Hebreos, ¿correcto? Esto ya lo estudiamos completo. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Entendemos eso, bendecidos? Necesito que lo expliquen. Aarón era sacerdote, ¿correcto? Según la ley. Según la ley. Y esto era una cuestión de genealogía. Correcto. Tenían que ser levitas todos ellos. Tenían que ser levitas. Esta es una descendencia. Solo los levitas podían ser sacerdotes en la ley. Solo los levitas. Por eso es que al principio dice, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, dice, porque debajo de ese sacerdocio recibió el pueblo la ley. ¿Correcto? Estamos hablando aquí de ley. Aarón era sacerdote según la ley. Cuando Aarón muriera, lo reemplaza otro sacerdote de esta descendencia de los levitas y podía ser sacerdote. Cuando ese muriera, sucesivamente, ¿correcto? Pero aquí dice que si la perfección fuese por este sistema sacerdotal, que es bajo el antiguo pacto, y queremos trazar bien, ¿correcto? Si la perfección, circula esa palabra ahí, perfección, si la perfección, para que cuando lo vuelvas a leer te sobresalga, por favor. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, ¿qué era eso? Sacrificios, obras, rituales, ceremonias, 613 leyes ceremoniales, incluyendo los 10 mandamientos. Pero aquí hay una pregunta. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote? Ya no según el orden levita, sino según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Quiero que circules ahí la palabra necesidad. ¿Qué necesidad? Porque había necesidad de que se levantara otro sacerdocio, porque la ley no perfeccionó ¿qué? Nada. La ley no perfeccionó nada, bendecidos. La ley no perfeccionó nada. ¿Qué necesidad? ¿Perfección? ¿Qué necesidad había de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Correcto? Que no viniera de esta línea sacerdotal. Correcto. Porque esa línea sacerdotal era según ¿qué? La carne, según la ley. Y en un sistema que no servía para justificar. Mira el verso 12. Porque mudado o cambiado el sacerdocio, necesario es que se haga también cambio de ¿qué? De la ley. ¿Eso es qué?
trazar, dividir ley y gracia. Si nosotros no tenemos el conocimiento de que hay un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y se le dio final al sacerdocio según la ley, no estamos trazando bien la palabra de verdad. O sea, un día obras, otro día gracia, un día fe, otro día ley. Hay que guardar el sábado, hay que hacer esto. Verso 12 otra vez, porque mudado, cambiado el sacerdocio, circula la palabra necesario. Lo mismo que en el verso 12, ¿correcto? 11. ¿Qué quiere decir eso, bendecido? Pon una flechita y escribe en algún lado ahí en tu Biblia. Pon, Cristo no puede ser sacerdote de la ley mosaica. Cristo no puede ser sacerdote de la ley mosaica. Por eso es que era necesario el cambio de ley. Cristo no puede ser sacerdote de la ley mosaica. Bendecido, te ruego, te exhorto, te pido que no se te olviden estos detalles del Evangelio. Porque esto es lo que hace la diferencia completa de estar en gracia o no. Cristo no puede ser sacerdote de la ley mosaica. ¿Por qué? Porque ya había sacerdote. Cuando Él vino a la tierra, había sacerdote. Él no podía ser sacerdote. Es más, Él no podía ser sacerdote porque Él no viene de la línea de los levitas. Él viene de la genealogía de Judá, no de los levitas. Quiere decir que aún Él estando aquí en la tierra, cuando vino, nació y creció, no podía ser sacerdote porque genealógicamente no podía hacerlo. Mira el 13. Dice, porque aquel de quien estas cosas se dicen, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Quiere decir que nadie fue de sacerdote según esa tribu. Correcto. Porque es evidente que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Ah? Bendecido, esta es la esencia de esta dispensación o administración de la gracia. Por eso es que Él podía ser sacerdote según este orden, porque no estaba obligado a ser sacerdote según la ley. Quiere decir que Cristo nunca vino a ser sacerdote según la ley, bendecido. Él solamente vino a cumplirla. Cumplir la ley, lo que no podíamos hacer nosotros. Dice una parte que no vine a abrogar, sino a cumplir, ¿correcto? Sí, Él vino a cumplir la ley. Porque tenía que haber un justo, porque no había justo ni a un uno. Y es justo el que es hacedor de la ley. Y el único que la puede hacer es Él. El único justo es Él. La gloria es para Él, no hay jactancia, nos gloriamos en Él. Verso 18. Verso 18. Dice, el mandamiento precedente ciertamente se abroga por su flaqueza e inutilidad. En esa palabra mandamiento pon pacto. Eso es lo que es. El mandamiento del pacto anterior. Pero bendecido, hay gente que se asusta con eso, hermano. ¿Cómo le va a decir a la ley de Dios? Bueno, pero es que lo dice él mismo, lo está diciendo. O sea, entendemos que la ley es santa y es perfecta, ¿correcto? Los que somos imperfectos somos nosotros. Y la ley nunca fue dada para justicia, sino el pecado viene por el conocimiento de la ley. O sea, conocer la ley nos recuerda lo que no podemos hacer y lo imperfecto y pecadores que somos. Eso es todo lo que es. Dice, el mandamiento procedente o el pacto procedente ciertamente se abroga, quiere decir que es reemplazado, ¿no? Se abroga, se cancela por su flaqueza e iniquidad, porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Quiere decir que si la ley no perfecciona nada, nos está diciendo que hay una buena esperanza, hay una mejor esperanza de ese pacto, de esos mandamientos. Verso 22, por favor.
Verso 22. Dice, tanto de mejor pacto fue fiador, ¿quién? Jesús. ¿Por qué puede ser fiador de un mejor pacto? Porque Él es sacerdote según el orden de Melquisedec y no el orden arónico. Dice el 23. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, según la ley mosaica, ¿correcto? Porque la muerte les impedía que continuasen, porque eran hombres que débiles, imperfectos. 24. Mas Jesús, porque permanece, ¿cómo? Eternamente, porque resucitó de entre los muertos. Su sacerdocio es eterno. infinito, eterno. Dice, tiene el sacerdocio como inmutable, quiere decir que no cambia. Y mira el beneficio para nosotros. Por eso es que estamos lidiando con la respuesta, porque el nuevo pacto glorificamos a Dios por su obra y nos gloriamos en Él. Mira lo que dice acá, los beneficios de nosotros. Dice, por lo cual ¿qué? Porque como tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar completamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sacerdocio de Cristo nunca se acaba. A diferencia de estos sacerdotes que morían y tenían que ser otra vez reemplazados. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. 2 puntos. Va a describir ese sumo sacerdote. Santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores e ensalzado sobre los cielos. ¿Qué era? Justo. Por eso es que en Romanos dice, para que Él sea el justo y justificador de los que son de la fe. Que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus pecados, después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez, ofreciéndose ¿a quién? A sí mismo. Por lo que acaba de decir en el verso 26, ¿no? Porque era santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores. Por eso es que Él pudo ofrecerse una sola vez. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres que tienen flaqueza, mas la palabra del juramento que fue después de la ley constituye al Hijo, que es como perfecto eternamente, para siempre. Entonces glorificamos a Dios por eso. Antiguo pacto, nuevo pacto, bendecidos. Trazamos bien la palabra de verdad. Ve por favor a 2 de Corintios 3:6. 2 de Corintios. 2 de Corintios 3:6, por favor. Ahora 2 de Corintios 3:6, por favor. Recuerda, antiguo pacto, nuevo pacto. Dividiendo, trazando, cortando derecho. Dice, el cual también nos ha hecho ministros. La versión de nosotros dice suficientes. La versión 1960 dice competentes del nuevo pacto. Circula esa palabra competentes o suficientes y pon esta definición, por favor. Competentes o suficientes y pon esta definición. Esa palabra ahí significa capacitar, competente o apto. La palabra suficientes significa capacitar, competente o apto. Y para los que tienen la 1960 es lo mismo. Entonces vamos a leer el 6 otra vez, por favor. Dice, el cual también nos ha hecho ministros competentes, capaces, aptos, ¿de qué?
El nuevo pacto. Estamos trazando, bendecido. Sí, Señor. Dejando al lado el antiguo, porque ya terminó, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y estamos entonces ahora entendiendo que tenemos que vivir en el nuevo pacto. Dice, el cual también nos ha hecho ministros suficientes, competentes, aptos del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra, ¿qué hace? Mata. ¿Por qué? Porque la ley te dice lo que eres incapaz de hacer. Eso es lo que sucede. Bendecido, cualquier sistema de obras lo que hace es condenar tu carne. Porque todo sistema de obra, ya sea la ley mosaica o cualquier otro sistema de obras que el hombre se invente, lo que hace es matar tu carne, porque tu carne nunca se puede someter a algo divino, bendecido. Jamás. Tiene que ser por gracia. Tiene que ser por gracia. Tu carne, nuestra carne es vendida al pecado. Y aquí te lo está diciendo. Porque la letra mata. ¿Qué letra? La del antiguo pacto. Más el espíritu, ¿qué hace? Vivifica. Pon entre paréntesis ahí, pon da vida. Vivifica. No vivifica tu carne, vivifica tu espíritu. No es en la carne, es en el espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Te recuerdo lo que dice acá. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Te recuerdo lo que Pablo escribe en Romanos y dice: así que yo sin la ley viví en algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La letra mata. Y hallé que el mandamiento, la ley, que estaba ordenado para vida, a mí era para muerte. La letra mata. Mira, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La ley lo que hace es matar tu carne. Porque como la ley se tiene que cumplir con la carne, no es una obra del espíritu, siempre nos vamos a quedar cortos, bendecidos. Siempre. ¿Quieres esa referencia? Para que la pongas ahí al lado del verso 6. Pon Romanos 7:9 al 11. Esa es tu referencia. Porque la letra mata. Romanos 7:9 al 11. Mas el espíritu vivifica. Referencia, Romanos 8:1. En ese que está ahí. Mas el espíritu vivifica. Romanos 8:1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creo que el verso 2 dice, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjate que primero le dice porque la letra mata, y mira cómo comienza el 7. Pero si el ministerio de ¿qué? De muerte. Grabado con letras en piedras, quiere decir que está hablando de los mandamientos, ¿sí o no? Ajá. Está claro, bendecido. O sea, yo no estoy hablando nada mal de la ley, no estoy inventando qué es la ley. Aquí dice que letras en piedras fue para gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en la cara de Moisés. Está hablando de Moisés, ¿correcto? A causa de la gloria de su rostro, la cual había de acabar. ¿Cuánto más será para gloria el ministerio del Espíritu? Mira el 9, bendecido. Porque si el ministerio de ¿qué? Condenación. Quiere decir que la ley que hacía condenaba. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justicia. Cristo. Porque lo que fue hecho glorioso no fue glorioso en este respecto. ¿En qué respecto? En la justicia. No justifica. No es glorioso para justificar. La ley no es gloriosa para justificar. Eso es un asunto del ministerio del Espíritu.
y terminamos con Hebreos 8:6. Gloria al Señor. Bendecido, esto hay que escucharlo, repasarlo. ¿Estamos ahí? Dice, mas ahora Él, ¿quién es Él? Jesús, Sí. ha obtenido un ministerio más excelente, cuanto que también Él es el mediador de un ¿qué? Mejor pacto, trazando bien, dividiendo bien la palabra de verdad, bendecidos. Dice, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. Dice, porque si aquel primero, y recuerda que acabamos de leer Corintios, ¿no? Que le dijo ministerio de condenación, la letra mata. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin falta, no hubiera sido necesario, no hubiera sido buscado lugar para el segundo. Correcto. ¿El segundo qué es el pacto? El segundo pacto. Y vuelve ahí la palabra necesario. Creo que en la Reina 1960 dice eso. Dice el 8, pues encontrando falta en ellos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, de donde viene el Señor, ¿recuerdas? Sí. Quiere decir que la manifestación del sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, cubre a Israel y a los gentiles. Sí, Señor, de los dos pueblos hizo uno. Claro, Israel y la casa de Judá. Dice, no según el pacto que hice con vuestros padres. Ya con solo leer eso, tenemos que entender que no está hablando de la ley. Claro que sí. Con solo leer eso, que el nuevo pacto no tiene nada que ver con la ley. ¿Correcto? Digo, No según el pacto que hice con vuestros padres, en el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué está hablando de eso? De la película de los 10 mandamientos que hemos visto tantas veces. sí. Porque ellos no permanecieron en mi testamento y yo no me entendí de ellos, dice el Señor. Ahí nosotros pusimos una nota, ¿te acuerdas? Obra del hombre. Incapacidad humana. Claro, porque circulamos porque ellos no permanecieron. Y ahí pusimos obras del hombre, incapacidad humana. Dice el 10. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en el corazón de ellos, y las escribiré, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Ve al verso 13, por favor. Verso 13. En esto que dice un nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Está reemplazando un pacto con el otro, bendecido. Cuando Pablo dice, estudia con diligencia, aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, es esto, bendecido. Tenemos que dividir el antiguo con el nuevo, del nuevo pacto. Capítulo 9, verso 11, y ahí terminamos. Vamos a leer el 10, me gusta el 10. A mí también. Nosotros nos quedamos ahí un buen rato cuando estudiamos Hebreos. Verso 10, capítulo 9. Estamos ahí, ¿verdad? Sí. Te recuerdo donde dice, porque si aquel primero hubiera sido sin falta, no se hubiese buscado lugar para el segundo, ¿correcto? Ahorita lo leímos, con falta. Y por eso es. Entonces, ¿por qué era con falta? Por esto, mira. Que consistía solo en viandas, bebidas, diversos lavamientos, ordenanzas carnales, Sí, sí. impuestas hasta el tiempo de la reforma. Por eso es que era con falta. ¿Por qué era qué cosa? De la carne, bendecido. Le tocaba al hombre
hacer eso. Ordenanzas que dice carnales. Mas estando ya presente Cristo, ¿está presente ya Cristo? Amén. Estamos en otro pacto, estamos en otra dispensación, estamos en otra administración. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención como eterna para nosotros. No una redención parcial, no una redención que se vence toda la semana, es eterna, porque habíamos leído anteriormente que Él era sumo sacerdote y porque Él vive para siempre, puede vivir eternamente intercediendo por nosotros. Amén. Por eso es que Él obtiene redención eterna. Verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para la purificación ¿de qué? De la carne, mas no del espíritu. La persona puede hacer todas las obras que quiera, pero una persona no puede tener un efecto en tu espíritu. Tú no puedes hacer algo con la carne y afectar tu espíritu. Eso es una obra del Espíritu Santo bendecido. Sí, Señor. Nadie puede entrar en el corazón de uno mismo y hacer un cambio. Eso lo hace el Señor. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias interior de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias. Y por esta razón, Él es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primero, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte ¿de quién? Del testador. Recuerda que hemos hablado muchas veces de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí. Historia. Sí, Señor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Aquí dice claramente, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. En estos 4 libros, él no muere, sino al final de esos libros. Quiere decir que mientras él está vivo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no hay Nuevo Testamento. No hay evangelio. Porque el testador sigue ¿qué cosa? Vivo. Y entonces aquí dice, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Entonces, ¿qué es Mateo, Marcos, Lucas y Juan? La historia del Mesías prometido. El cumplimiento de las profecías del Mesías. Básicamente es el testimonio. El testimonio. ¿Recuerdas en Juan? Dice, estas cosas se escribieron para que creáis. Correcto. Dice, no existirían en el mundo todos los libros para escribir y poner las cosas que el Señor hizo. Pero estas cosas se han escrito, dice, para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Pero el testamento, la herencia, tiene que venir después de que el testatario muere y resucita. Aquí te lo está diciendo claramente. Terminamos con el 17. Dice verso 17. Porque el testamento es confirmado en los que son ¿qué? Muertos. De otra manera, mira lo que dice acá, bendecidos. Please. Mira lo que dice acá. De otra manera, no es válido, entre tanto que el testador ¿qué? Vive. Quiere decir que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿Cristo estaba muerto o estaba vivo? Estaba vivo. Entonces cuando tú ves que en la Biblia te dividen Nuevo Testamento, no, el Nuevo Testamento es la herencia de Él cuando muere.
no mientras Él está vivo. Entonces, por desconocimiento, por ignorancia, todo el mundo quiere andar como Él anduvo aquí en la tierra. Cuando Él anduvo como un ser humano como perfecto, cumpliendo la ley como un judío. Pero el testador no había muerto todavía. Entonces el verso 17 dice, porque el testamento es confirmado en los que son muertos. Por eso es que cuando Él muere dice, consumado es. Antes no lo podía decir bendecido, porque estaba vivo. Dice, de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Quiere decir que cuando Él muere, entonces tenemos el nuevo pacto. Dijimos anteriormente y lo hemos dicho muchas veces que Pablo es como el abogado, ¿no? A quien el Señor Jesucristo escoge para que nos revele la herencia. Porque ya el testador había ¿qué? Ya había muerto, resucitó, entonces nosotros recibimos la herencia. Por eso es que recibimos la promesa del Espíritu. Aquí te lo... Amén. Seguiremos la próxima semana, bendecidos. Seguimos trazando la próxima semana. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. Bendecidos, si tienes alguna pregunta en cuanto a este tema, te invito a que me escribas a preguntas@salvosporlagracia.org, preguntas@salvosporlagracia.org. También te recuerdo que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si crees que Jesucristo es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, al tercer día resucitó de entre los muertos, venció la muerte, y por esa obra de Cristo Jesús, perfecta por nosotros, por medio de la fe en Él, ahora podemos ser llamados hijos de Dios, porque no nacemos por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Bendecidos.